Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme y muchas gracias a esta institución que nos acoge el día de hoy y nos permite definir, diseñar algunas ideas para reflexionar sobre el capitalismo y la condición de dependencia de América Latina. Bueno, voy a partir de cosas muy elementales, luego me disculpen, pero no siempre es preferible repetir a dar por supuesto que todo el mundo conoce ciertas cosas que de pronto no se conocen. Entonces, aquí una noción fundamental con la cual vamos a trabajar es la noción de capital y después de reproducción de capital. Y para efectos prácticos y inmediatos, capital es un monto de dinero que sale a la circulación con la voluntad, con la disposición de incrementarse. En ese proceso, el capital sufre diversas transformaciones, diversas metamorfosis, mutaciones, que a lo largo de la exposición voy a desarrollar. Cuando decimos que vivimos en unas sociedades capitalistas y dependientes, y lo primero que estamos diciendo es que son sociedades capitalistas, y lo que estamos afirmando con aquello es que son sociedades en donde la lógica del capital, la lógica de un dinero que salió a circular con la voluntad de incrementarse, es la lógica que rige la organización de la vida en común. Sin que lo podamos percibir, pero son esas relaciones las que están operando en la vida en común. El capital tiene la particularidad de presentarse de manera distorsionada, de presentarse de manera al revés de cómo es efectivamente, y hace aparecer que las relaciones sociales entre los hombres, las relaciones cotidianas que llevamos los hombres, los seres humanos en este tipo de sociedades, aparezcan como relaciones entre cosas y no como relaciones humanas. Entonces aparecemos como compradores y vendedores de cosas, dinero que se cambia por cosas, mercancías, mercancías que se cambian por dinero, y desaparecen las relaciones sociales que han constituido y que constituyen a esas cosas llamadas mercancías. El mundo en que vivimos es un mundo, en ese sentido, es un mundo cosificado, es un mundo donde las relaciones sociales se presentan como cosas, y tendemos a pensar que solo las cosas tienen consistencia y no las relaciones sociales. Y yo quiero señalar que la propuesta de reflexión que propone Marx es una propuesta de reflexión que privilegia las relaciones por sobre las cosas. Las cosas no son más que cosificación de relaciones sociales, que solo alcanzan sentido en la medida en que somos capaces de develar las relaciones sociales en las cuales esas cosas subyacen, en las cuales esas cosas se han constituido como tales cosas. El mundo en que nos movemos, por lo tanto, es un mundo regido por la lógica del capital, por la lógica de producción de un valor superior, de un valor que va a ser apropiado bajo la forma de plusvalía y que tiene que tener la forma de dinero. Necesariamente tiene que asumir la forma de dinero. Esa lógica, la lógica del capital, o el capital, cuando se hace historia,
El capital, cuando se historiza y se despliega históricamente, se despliega como un sistema mundial capitalista. El capitalismo es el primer sistema mundial que tiene justamente esa vocación, una vocación planetaria, una vocación de apoderarse del mundo en su totalidad, en términos extensivos y en términos intensivos. Cuando hoy día hablamos de globalización o de mundialización, en el fondo estamos dando cuenta de algún nuevo estadio en ese proceso del capital de operar como un sistema mundial, de desplegarse planetariamente, de integrar nuevas regiones o de integrar más intensivamente nuevas regiones, por ejemplo, de apoderarse territorialmente del planeta, de apoderarse territorialmente y de manera intensiva de los recursos que este planeta nos ofrece, de la naturaleza, hasta de fenómenos que la propia vida social dentro del mundo del capital va creando, como las enfermedades sociales, las enfermedades mentales, etc. Y el capital las termina constituyendo en negocios, en mecanismos lucrativos, en mecanismos para generar plusvalía. Por lo tanto, todo nuestro mundo, todas nuestras actividades están atravesadas por la lógica del capital. En ese sistema mundo que crea el capital, es posible distinguir, es un sistema mundo heterogéneo, es un sistema mundo desigual, en donde es posible distinguir centros y periferias, es posible distinguir economías imperialistas y economías dependientes. Es un mundo donde la riqueza se reparte desigualmente. Es un mundo donde el valor producido a nivel mundial se reparte de manera desigual. No todo el trabajo que se genera en una economía y no toda la riqueza que ese trabajo genera en una economía queda en esa misma economía. Parte importante de ese esfuerzo de producción, de ese esfuerzo de creación de valores, terminan en manos de otras economías, terminan en manos de otros capitales instalados en otras regiones. Y esto es lo que hace posible, o esto es lo que ha hecho posible históricamente y lo que sigue haciendo posible que el mundo que construye el capital sea un mundo mundialmente también desigual. Un mundo donde el desarrollo aparece y en otras regiones aparece el subdesarrollo. Un mundo donde el carácter civilizatorio que el capitalismo puede expresar se expresa y aparece frente a su contracara necesaria, donde la barbarie del capitalismo se hace predominante. Con esto lo que quiero poner de manifiesto es que no es posible explicar en aquellos lugares donde el desarrollo ha alcanzado forma, ni explicar el carácter civilizatorio del capitalismo en ciertas regiones del mundo, sin que necesariamente tengamos que relacionarlo con la barbarie y el subdesarrollo que ese propio capitalismo ha generado en otras regiones del mundo. Nosotros no somos subdesarrollados solo por nosotros mismos, somos subdesarrollados porque formamos parte de un sistema mundial capitalista. Y los que han sido desarrollados, los que hoy día constituyen centros o han sido anteriormente centros mundiales imperialistas, son lo que son porque han tenido la capacidad de apropiarse de valor y de riqueza de otras regiones. Y eso es un fenómeno de relaciones que está operando en la economía internacional y que tiene múltiples mecanismos que históricamente se van modificando en función de cómo la historia se va desarrollando. Hoy día no tenemos piratas que se apoderan de la riqueza en alta mar, pero tenemos bancos que se apoderan de la riqueza de algunas naciones y la trasladan a sus casas matrices. Y entonces ya los piratas no andan vestidos como piratas, andan vestidos como caballeros con trajes civilizados, pero que cumplen la misma función de apoderarse de recursos y de valores producidos en unas regiones y trasladados hacia otras regiones.
Bueno, remitiéndome ya más específicamente a la noción de patrones de reproducción de capital. Patrón de reproducción de capital. Esta es una noción que tanto en el mundo desarrollado, imperialista, como en el mundo dependiente, periférico, busca dar cuenta de las formas históricas como el capital se reproduce. Cómo el capital se reproducía en América Latina en los años a mediados del siglo XX, donde había un proceso de industrialización en marcha, era distinto a los problemas que el capital enfrenta hoy para reproducirse, donde ya ese proceso de industrialización dejó de tener significación y hoy día se ha constituido una otra forma de reproducirse el capital. Cuando esas formas de reproducirse el capital en momentos determinados tienden a repetirse en un cierto periodo histórico, van dejando una huella específica, una forma de cruzar la pradera y va dejando una huella específica, y esa huella es más o menos repetitiva durante una cantidad de tiempo, podemos decir que se ha conformado un patrón de reproducción de cómo el capital se reproduce. Es decir, el capital ha encontrado una ruta de cómo resolver las necesidades que reclama para poder valorizarse. Ha encontrado una ruta que, llegado a un determinado momento, esa ruta ya no le va a ser suficiente para valorizarse, porque se entrará en crisis, porque se entrará en agotamientos, etc. Y el capital buscará nuevas vías para valorizarse y construirá, por lo tanto, nuevos patrones de reproducción. Por lo tanto, es una noción que nos permite historizar la reproducción del capital, en primer lugar. ¿Y qué significará historizar la reproducción del capital? Lo veremos ahora en qué es lo que aporta la noción de patrón de reproducción, qué es lo que integra, qué es lo que asume, y que permite mirar para poder entender su significación en términos de por qué plantearlo como una categoría importante para entender la significación económica y política de cómo el capital se reproduce. Primero que nada, la noción de patrón de reproducción integra dos elementos que tienden a analizarse por separado: el valor, la valorización, por una parte, y por otra parte, ese valor, en qué objetos, en qué valores de uso específico toma forma. Estas dos nociones en la reflexión, incluso en la reflexión marxista, es una reflexión que no siempre ha ido de la mano, tienden a desligarse. Se pregunta qué pasa con la tasa de ganancias, se pregunta qué pasa con los niveles de valorización que existen en una economía. Pero muchos de estos análisis a veces olvidan en qué objetos específicos, en qué productos específicos esa valorización encarna, toma forma. Entonces, cuando nos preguntamos en qué objetos específicos esa valorización toma forma, es que estamos preguntándonos por los valores de uso que el capital toma forma. Por ejemplo, y para poner un ejemplo que es significativo en este sentido, si el capital se valoriza en automóviles, en producir automóviles, allí estamos viendo una doble dimensión. Producir automóviles va a permitir que un cierto dinero se valorice, por lo tanto opera como capital. Pero esa valorización toma forma bajo la forma de automóviles. ¿Y qué podría decirnos que el capital tome la forma de automóviles? Puede decirnos muchas cosas.
¿Quién podría decirnos que el capital tome forma de soya? Puede decirnos muchas cosas si empezamos a indagar. Por ejemplo, para producir automóviles, el capital tendrá que preguntarse: ¿existen los conocimientos, existe la tecnología, existen las máquinas, existen las materias primas, existe la fuerza de trabajo que va a trabajar en la producción de automóviles en distintos niveles de calificación? ¿Existen espacios donde el capital pueda encontrar condiciones para instalar plantas automotrices? ¿Existe todo eso en una economía? El hecho que existan nos planteará una segunda pregunta, por ejemplo. ¿Existen como resultado de producción local? ¿O existen en tanto se tiene la capacidad de que la General Motors decide poner una planta automotriz, pero los motores los va a traer de fuera? Pero la tecnología que tiene que ver con, qué sé yo, los suministros electrónicos que puede tener un automóvil, los va a traer de fuera. Porque el diseño del automóvil que se va a producir ese año ya fue diseñado afuera. Bueno, todas estas preguntas son importantes porque nos permite entender la función real que puede cumplir la producción de automóviles si aquellas cosas se están definiendo internamente, se están produciendo internamente, están convirtiéndose en un elemento que va demandando la expansión de otras ramas industriales necesarias para producir automóviles.